Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Mi nombre es Andrés Duarte y soy astrólogo cabalista. Y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre un aspecto planetario en particular que está sucediendo, que es básicamente este, este Marte en el signo de Escorpión. Que curiosamente se da una frase muy, muy interesante que yo obviamente la coloco, ¿no?, en este aspecto y la combinación de este planeta y este signo, que estos dos planetas hacen ver o entender que esto es parte del arte de la guerra. Y eso tiene que ver mucho, por supuesto, con Marte y Escorpión, por supuesto. ¿Cuándo, ¿Cuánto dura este periodo? Bueno, Marte en Escorpión va a durar, partió básicamente el 13 de octubre y va a terminar el 24 de noviembre. ¿Qué sucede con este aspecto planetario? Que si bien es cierto, mucha gente podría tener en su carta astral este Marte en Escorpión, por supuesto que esto también es válido, evidentemente, pero como energía general, ¿no? Esto va a ser para todos. Hay algunos que se van a dar cuenta, otros no, otros los van a sentir, otros no lo van a sentir, por supuesto, pero cuando haces consciente de esto, empiezas a mirar esto de una forma distinta y empiezas a tener más cuidado o le pones más atención, por supuesto, a este tipo de aspectos que evidentemente les puedes sacar provecho, te pueden enseñar a mejorar en cierta forma tu vida y a entender en cierta forma qué es lo que está pasando en este momento. Y básicamente este aspecto, como dije recién, que para mí es el arte de la guerra. Y básicamente este arte de la guerra tiene que ver mucho con la lucha con tu enemigo interno, que básicamente tiene que ver con eso. Pero aquí voy a hacer una pequeña salvedad para que ustedes entiendan, digamos, de qué se trata tener Marte en Escorpión. Tener Marte en Escorpión, perdón, antes de eso, Marte en Aries, porque mucha gente va a entender, y Marte en Aries, que es también eh, Aries es el planeta regente perdón, Marte es el planeta regente de Aries, por supuesto, y Marte cuando está en Aries se vuelve mucho más directo, o es más directo, es como mucho más frontal, mucho, ¿cómo decirlo?, mucho más picado hacia la lucha, ¿no? Hacia la guerra, hacia los objetivos, por ejemplo. Y enseño esto para que entiendan un poco la diferencia de Marte en Aries, Marte en Escorpión. Y en ese sentido, Marte en Escorpión creo yo que es bastante, bastante distinto, ¿no? ¿Por qué distinto en ese proceso de la guerra? A eso quiero llegar. ¿Por qué? Porque tiene que ver más que nada, como lo que dije recién, tiene que ver más que nada con la lucha con tu enemigo interno. Y eso es muy importante. Es más, hay un personaje que se llama Sun Tzu, que entre comillas o entre paréntesis también era del signo de Escorpión, por supuesto, que escribió justamente un libro que se llama El arte de la guerra. Él, por supuesto, es un famoso eh, estratega militar chino, por supuesto, y él entendía muy bien este concepto, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que él quería decir? En el fondo, todo el tema radica en cómo tú aproveches la fuerza del contrario, que es un poco lo que habla básicamente este libro. Y básicamente, más que ir a la guerra, más que ir a destruir al otro, es más bien ir a los puntos débiles, por ejemplo, del adversario. Y obviamente esto te ayuda a poder ver cómo estratégicamente, cómo ganar una guerra sin disparar ni un solo tiro, por supuesto. Y eso es básicamente uno de los secretos más escondidos, celosamente guardado de Marte en Escorpión, que claramente se vuelve un signo tremendamente estratégico, por supuesto, ¿no? Entonces, es un aspecto que te favorece más que ir a pelear con el otro, más que ir a discutir con el otro, es a encontrar justamente estos puntos débiles, como ya lo mencioné, desde algo mucho más estratégico. Pero creo yo que este aspecto, en términos energéticos, por decirlo de alguna forma, creo yo que está más asociado a verte internamente. Y eso yo creo que es una de las mejores cosas que uno puede hacer y lo que uno le puede sacar provecho a este aspecto, por supuesto, ¿no? De tener que mirarte en profundidad. La profundidad tiene que ver con Escorpión,
tiene que ver con el mundo del inconsciente, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso decía que uno de los mejores secretos más guardados de Marte en Escorpión es que evidentemente es tremendamente estratégico. Pero vuelvo a insistir, más allá de la destrucción de la guerra, que se asocia mucho obviamente al concepto de la guerra, por supuesto, esto tiene que ver básicamente con este enemigo interno. Entonces, y aquí viene lo interesante, que hablamos de un aspecto que nos habla de transformación. ¿Y por qué hablamos de transformación? Porque está Escorpión de por medio. Por ende, hay una acción, hay un movimiento, hay una determinación de cada uno de nosotros de poder transformar todo esto. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, por ende, ¿qué es lo que tenemos que transformar? Y resulta que es básicamente este aspecto lo que hace es poder convertir un montón de encarnaciones pasadas en una sola y aprovechar esa oportunidad como una transformación única. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una oportunidad única que nosotros podemos tener gracias a este tránsito planetario. Tienes la oportunidad única para transformar. Transformar Escorpión, cortar Marte. ¿Y qué es lo que cortas? Cortas obviamente con una serie de encarnaciones pasadas que traen un lastre karmático a tu vida, por supuesto. Entonces, creo yo que este tiempo o este tránsito de Marte-Escorpión, uno lo puede aprovechar muy bien justamente con esa posibilidad de poder tener redención, ¿verdad? Y transformación. La oportunidad de ¿cómo se dice? Redención, bien lo digo. Y transformación, por supuesto. Y si no lo haces, es porque básicamente, o sea, si uno lo hace, mejor dicho, es porque básicamente ya descubriste tu enemigo que está en ti. Cuando logras entender de que tienes que transformar, como ya lo mencioné, todo este cúmulo de encarnaciones, ¿verdad? Que es un lastre, como ya lo mencioné, en uno. Y esto, por supuesto, te da la posibilidad, si lo llegas a hacer, te da la posibilidad de que ya descubriste que todo esto está en relación a ti, que uno es nuestro propio enemigo. El problema no está allá afuera, está dentro de nosotros, por supuesto. Pero, como yo siempre suelo juntar todo, la astrología con el tarot, la cábala, el árbol de la vida, la numerología incluso, esto nos da la posibilidad de poder homologar también este aspecto a una carta en el tarot, que esto por supuesto nos va a dar más información con respecto también a este tránsito planetario. Esta carta vendría siendo el 5 de copas, los arcanos menores por supuesto del tarot, y que básicamente, ¿qué nos dice? Es básicamente, y es una carta que nos habla de que el amor no es real para uno. Entonces, ojo, todo esto que voy a decir, lo que he dicho y lo que estoy diciendo, tiene que ver con esa energía, con lo que está en el ambiente, por supuesto, que uno muchas veces no entiende por qué está haciendo algo o toma ciertas decisiones, ¿no? O se enfrenta a alguien de una determinada forma y es justamente porque está esta energía prevaleciendo en este momento. Entonces, vamos a ver acá, en esta carta, traición, soledad, por ejemplo, pero esto no, ¿cómo decirlo? Esto sucede, mejor dicho, porque no hiciste el trabajo que es básicamente el dar. Porque esta carta lo que te dice que lo único importante en la persona es recibir. Y resulta que esto no se trata de recibir y eso es simplemente todo. Entonces, si estás mal en una relación, por ejemplo, es porque el 50% de la responsabilidad es tuya o de uno. ¿Por qué? Porque algo dejaste de dar. Entonces, esta carta es lo opuesto a lo que uno tiene que entender que es el dar. El amor es el dar. En el amor se da, no se recibe. ¿Se entiende, no? Y como este personaje que ustedes ven acá le está en cierta forma dando espalda, le está dando la espalda al amor. ¿Por qué? Porque solamente sintoniza con la pérdida. ¿Por qué? Porque acá hay ego. ¿De dónde aparece el ego? Básicamente del planeta Marte. Marte es el planeta del ego, por supuesto. Entonces, acá en cierta forma nos separamos del amor. Vemos básicamente lo que perdemos. Por ende, es una carta que te lleva a juzgar en el amor. ¿Por qué? Porque tú dices que esa persona te traicionó, te engañó, en fin. Entonces, muchas de estas cosas simplemente son suposiciones.
incluso tener o no tener, mejor dicho, paciencia, ¿no? Para ver el panorama más completo de lo que está sucediendo. Entonces, el consejo de esta carta y el consejo, en cierta forma, como energía para el mes o lo que está sucediendo energéticamente en ese sentido, es básicamente entender que el amor es real, que siempre tienes la posibilidad de volver a reconciliarte con esa sensación de amor, que esa sensación de amor que alguna vez tuviste, por supuesto. Entonces, entender que esta carta habla de que el amor es real, pero el tema es que hay mucho ego. Y ese es el tema. Y resulta que como esta carta es Marte en Escorpión, las cosas son tremendamente radicales y desde el punto de vista egocéntrico, también, por supuesto, es una carta que en cierta forma los extremos que uno vive con esto, pasar del amor al odio. Por ejemplo, acá en esta carta hay mucho orgullo, que es lo mismo que decir Marte en Escorpión, o sea, mucha intensidad. ¿Se entiende, no? O sea, solo quiero recibir. Eso es todo lo que uno quiere con esta carta, por supuesto. Y obviamente él está pasando, ¿verdad? O él está pensando, mejor dicho, que la otra persona hay que darle su merecido. Juzgarla, por ejemplo, ¿por qué? Porque me traicionó. Pero resulta que acá lo interesante de entender que esta carta, y Marte en Escorpión, por supuesto, nos habla de un espejo. Es un aspecto que hace de que uno vea, en cierta forma, tenga la posibilidad de poder ver nuestro lado oscuro, por supuesto, ¿no? Por ende, más encima es una carta que creo yo que es la más complicada del palo de copas en el tarot. ¿Por qué? Porque dejas de tener fe en el amor, por supuesto. Vemos una persona que está prácticamente de luto. Entonces, cuando sale esta carta, y también lo que puede suceder, por supuesto, con este Marte en Escorpión, es que el amor se vuelva secreto. Tramamos cosas oscuras, por ejemplo, o damos la tentación o el deseo obsesivo compulsivo de tener amores prohibidos, por ejemplo. Bueno, toda esta energía básicamente está en relación a este Marte en Escorpión, que como ya lo mencioné, lo podemos homologar también a la carta del tarot. Por supuesto que también nos da mucha información de cómo se está dando, ¿no? Esta energía. Y como ya lo mencioné, todo esto es básicamente en este tiempo, más que el odio, más que los extremos, ¿no? Acá hay que dar. Y una de las cosas más importantes que hay que entender de que el amor se da. Pero esta carta no habla de eso. Marte en Escorpión tampoco habla mucho de eso. Entonces es una energía bastante compleja desde ese punto de vista, por supuesto. Bueno, espero que les haya gustado estos pequeños tips de esta energía y este tránsito planetario que es Marte en Escorpión. Nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad con otro tema, por supuesto, muy interesante. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos en la otra.